Expresiones algebraicas. Se llama expresión algebraica a aquella en la cual las variables, o sea las letras, y constantes, que son los números, están relacionados por las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división. Entonces, una expresión algebraica es la relación entre variables y constantes gracias a la adición, sustracción y multiplicación y división. Eso es una expresión algebraica. Ahora, ¿qué es un término algebraico? Que es muy diferente. Es la unidad de la expresión algebraica. Está conformado por números y letras relacionadas por signos operativos de multiplicación, división, potenciación y radicación, pero no por la adición y sustracción, que sí encontramos en las expresiones algebraicas. O sea que los términos algebraicos son cada una relacionada solamente con la multiplicación, división, potenciación y radicación. ¿Quién los separa término por término y lo convierte en una expresión algebraica? Es la adición o la sustracción. Entonces, un término algebraico es parte de una expresión algebraica. Una expresión algebraica es un grupo de términos algebraicos. Ahora, ¿cuáles son sus partes de este término algebraico o de un término algebraico? Presentan dos partes, la parte numérica y la parte literal. La parte numérica está compuesta por el número y el signo. La parte literal está compuesta por la letra llamada variable y su exponente de dicha variable. Esas son las partes de un término algebraico. Veamos algunos ejemplos. Completa correctamente en menos 5x a la 9. Parte numérica. Ya hemos dicho que la parte numérica es el signo y el número, llamado coeficiente, no se olvide. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el coeficiente? La parte numérica. Es, en este caso, de este término algebraico, menos 5. Ahora, la parte literal es la variable junto con su exponente. O sea, aquí es x elevado a la 9. O a la novena, ¿verdad? Ya está. Ahora, en 31z al cuadrado, a la doceava, o a la 12, es la parte numérica, el número nada más. Aquí se sobreentiende que hay un más, ¿verdad? Entonces, solo escribo el número, 31. Y la parte literal, la letra z elevado a la doceava o elevado a la 12. Otros ejemplos. En menos 43x elevado a la menos 4. La parte numérica sería menos 43. Y la parte literal, x a la menos 4. Su exponente de esta variable, que es parte de la parte literal,
valga la redundancia, es menos 4, negativo, ¿verdad? En más 75, x a la 3 cuartas. La parte numérica es más 75 o simplemente 75. La parte literal es x elevado a la 3 cuartos y su exponente es una fracción, 3 cuartos. Ya está. Esas son, no se olviden, las partes principales de un término algebraico. Ahora, ¿qué les parece si creamos un término algebraico completo con todos los signos y las variables y los exponentes? Veamos. Primeramente la parte numérica, menos 7 y a la sexta. Esto es un término algebraico. Su coeficiente, o sea, el número, eso es el coeficiente, es menos 7. La parte literal es y elevado a la sexta. Su exponente, aquí estamos desglosándolo más, ¿verdad? Es el 6 de dicha variable. Y la variable de hecho es y. Ya está. Estas también son las partes de un término algebraico, ¿verdad? Entonces, no se olviden que en la parte numérica se encuentra el coeficiente. ¿Y cuál es el coeficiente? El número entero, ya sea negativo o positivo. Ahora su notación de un término algebraico. ¿Cómo denotamos o notamos este término algebraico? ¿O qué es primeramente, verdad? La notación es la representación simbólica de un término en la cual nos indica las variables del término. O sea, px es parte de la variable, ¿verdad? Aquí está x, es igual a menos 4x a la menos 3. Su notación entonces se lee p de x. La variable que encontramos en este término es x. Eso es una notación. mx a la y, aquí hay dos variables, igual a menos 41x a la 7, y a la menos 3. ¿Y cómo se lee? Se lee m de x e y, variable x e y, ambos, ¿verdad? Entonces, de esta manera vamos a hacer la notación de un término algebraico. No se olvide leer primeramente la letra y de, la palabra de x, si es una sola, o si son dos, de x e y en este caso, ¿verdad? Ahora, vamos a completar correctamente estos ejemplos. R de x, y y z, son 3, igual a elevado a la x a la séptima, y a la tercia, y z a la cuarta. ¿Cuáles son las variables? No me está preguntando cuál es la parte literal, sino solamente las variables, como en este caso. Las variables serían las letras, ¿verdad? X, Y y la letra Z.
porque solamente me está preguntando variables, no parte literal. La parte literal sí es la variable con su exponente. F de a, b es igual a 45 a la séptima b elevada a la menos 2. ¿Cuáles son las variables? A y la letra b nada más. Continuando. Q de m y n es igual a al cuadrado b al cubo m a la 17 y n a la 16. ¿Cuáles son las variables que me está indicando aquí? Me está indicando solamente las variables m y n. Eso es la notación, lo que me indica aquí, ¿verdad? Muy bien. N de c y x. Las variables serían c y x, la que estoy solamente viendo de esta notación, de la notación n, de c y x. Solo c y x son las variables de esa notación. Claro que aquí hay otra variable m. Aquí también había una variable a y b, ¿verdad? R de x, y es igual a menos 4x a la sexta, y a la 11. Parte literal. Ahora sí. X a la sexta, y a la 11. Elevada a la 11. Ahora sí. Y la parte numérica. Menos 4, ¿verdad? Las variables. La que me está aquí también la notación. X e y. Y los exponentes 6 y 11. Ya está. Esta entonces es un término algebraico completo, con sus partes completas. Parte literal, parte numérica, variables y exponentes. ¿Qué faltaría aquí? El coeficiente, que es la parte numérica, menos 4, ¿verdad? Aparte de ser parte numérica, también se llama coeficiente. Muy bien. Hasta aquí entonces estamos viendo sobre el término algebraico. Primeramente hemos visto la expresión, que es un grupo de términos algebraicos. El término algebraico pertenece a una expresión algebraica, que están separados por la adición y la sustracción, no se olvide. Ahora, realicemos la clasificación de términos algebraicos. El término algebraico se clasifica en dos grandes grupos. El primer grupo, término racional. ¿Qué es un término racional? Es cuando todos los exponentes de sus variables, aquí nos vamos a fijar en los exponentes de las variables, son números enteros y pueden ser término racional entero, cuando todos los exponentes de sus variables son enteros no negativos, o sea, los positivos. Y término racional fraccionario, cuando al menos un exponente de sus variables, si es que hay varias variables en un término algebraico, es entero negativo. Entonces, cuando es término racional entero, son números enteros positivos. Los exponentes, no se olviden. Y cuando es término racional fraccionario, son los números enteros negativos.
Ojo, vuelvo a repetir, el exponente. Al menos uno, si es que hay varias variables con su respectivo exponente. El otro grupo, 2. Término irracional, cuando al menos un exponente, ojo, un exponente de una de sus variables es fraccionario, es una fracción. Veamos los ejemplos. Ejemplos. Clasificar. P de x e y igual a 4x a la cuarta y al cubo. ¿Qué clase de término será? ¿Será un término racional o un término irracional? Y si es un término racional, ¿será un término racional entero o un término racional fraccionario? Decíamos que es un término racional entero cuando sus exponentes de las variables son positivas, no negativas, dice ahí, ¿no es cierto? Entonces, que son positivas. Entonces, fijémonos en los exponentes de este término, de estas variables. 4 y 3 son positivos. Por lo tanto, esto es un término. Vamos a hacerlo todo con azulito. Un término racional entero. ¿Por qué? Porque sus exponentes de las variables son positivas. F de x, y y z es igual a 3x a la 9, y a la sexta, z a la menos 2. Ajá. Aquí estamos observando que de la variable z, su exponente es un número entero negativo. Por lo tanto, no puede ser un término racional entero. Entonces, ¿qué clase será? ¿Qué clase de término? Es un término racional fraccionario. ¿Por qué? Porque tiene uno de las variables, su exponente es negativa. Por lo que eso significa este término racional fraccionario, ¿verdad? Muy bien. Término racional fraccionario, porque tiene un exponente negativo, una de sus variables, que es la z en este caso, ¿verdad? Muy bien. El siguiente, r de x e y igual a menos 4x elevado a la 1 medio, y menos 3. Aquí hay exponente en fracción y también en negativa. ¿Qué clase de término será? Es un término irracional porque su exponente de una de sus variables es una fracción. Lo escribo entonces. Término irracional. Ya está. A de A y B igual a menos 4 tercios x al cubo, y a la menos 5, a a la cuarta, b al cubo. Fijémonos en las variables que menciona aquí esta expresión, este término.
Aquí hay otras variables, ¿verdad? La X y la Y, la cual no está mencionada. Pero estamos observando que una de la que no está mencionada tiene un término o un exponente negativo, ¿verdad? Un entero negativo. Por lo tanto, esta expresión, a pesar que no está mencionada, es un término racional fraccionario. Escribo término, porque todo es el término, ¿verdad? No está separado por ninguna adición ni sustracción, ¿verdad? Entonces, es un término. Y como en una de las variables su exponente es negativo, es un término racional fraccionario. V de mn es igual a raíz cúbica de x 3 medios elevada a la 3 medios m menos 2 n a la cuarta. Como ya mencionamos, aquí su exponente de la variable x, así no mencionada, es una fracción, por lo tanto esto es un término irracional. Término entonces irracional. Profesor, pero si no estuviesen x, en este caso no estuviese x, la variable x, ¿qué clase de término sería? Sería un término racional fraccionario, porque tiene de exponente a la variable m negativa, ¿verdad? Es un negativo, un número entero negativo. De igual manera, en el ejercicio anterior, en la A y B sería un término racional entero, porque estas variables, sus exponentes son positivos, son números enteros positivos, ¿verdad? Pero como todo es un término, y estamos hablando de las clases de términos, incluyéndolo a todas las variables, entonces es un término racional fraccionario, este ejercicio, este término, y el otro, el último, es un término irracional, porque tiene una de las variables como exponente una fracción. De esta manera, entonces, hemos clasificado a los términos algebraicos. No se olviden que los términos algebraicos son parte de las expresiones algebraicas. Y ojo, tenían sus clasificaciones, que ya hemos recordado con estos ejemplos. Para mayor explicación sobre las expresiones algebraicas con ejercicios, no se olviden visitarnos a nuestra página www.matematica1.com, que se encuentra donde ya saben ustedes, ¿verdad? YouTube. Expresiones algebraicas. Se llama expresión algebraica a aquella en la cual las variables, o sea, las letras, y constantes, que son los números, están relacionados por las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división. Entonces, una expresión algebraica es la relación entre variables y constantes gracias a la adición, sustracción y multiplicación y división. Eso es una expresión algebraica. Ahora,
¿Qué es un término algebraico? Que es muy diferente. Es la unidad de la expresión algebraica. Está conformado por números y letras relacionadas por signos operativos de multiplicación, división, potenciación y radicación, pero no por la adición y sustracción, que sí encontramos en las expresiones algebraicas. O sea que los términos algebraicos son cada una relacionada solamente con la multiplicación, división, potenciación y radicación. ¿Quién los separa término por término y lo convierte en una expresión algebraica? Es la adición o la sustracción. Entonces, un término algebraico es parte de una expresión algebraica. Una expresión algebraica es un grupo de términos algebraicos.